Pedro Sánchez acaba de anunciar nuevas medidas sobre vivienda. Algunas de ellas las puede aplicar mañana sin ningún tipo de problema y otras va a depender del equilibrio en el Congreso de los Diputados. Y de hecho algunas de ellas, que luego comentaremos, no han sido presentadas en parte porque no tienen suficiente apoyo para salir adelante. Pero lo llamativo no es eso, lo llamativo es que hay algunas medidas anunciadas de Pedro Sánchez que la verdad es que son bastante de izquierda y sobre todo bastante rompedoras con los que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista. Que no es la revolución, que no va a solucionar los problemas del alquiler de aquí a mañana, ni mucho menos, y de aquí a dentro de un año tampoco. Pero oye, son medidas ambiciosas, valientes, que la verdad es que merece la pena reconocerlo. Sin ninguna duda esto se debe a la presión popular, la presión también de partidos políticos como Sumar, como otros del Congreso de Diputados que están R que R diciendo que el tema del alquiler y de la vivienda en general es un problema muy importante y que hay que hacer algo, no quedarse mirando como lleva haciendo el PSOE desde que está gobernando, así que vamos por el buen camino. Problema que siguen siendo insuficientes. Y también que hay alguna medida por ahí que ahora comentaremos que chirrían mucho y desde luego no son buenas, son malas, lo que pasa es que tampoco que sean pésimas, ¿no? Entonces vamos a comentarlas porque algunas de ellas, como digo, podrían ser aplicadas mañana, lo cual es buena noticia, y luego las que ya dependen del equilibrio parlamentario podríamos pensar que quizás es otra nueva jugada de marketing de Pedro Sánchez, que lleva como, no sé, 5 años anunciando medidas de política de vivienda, pero luego la verdad es que la gente no nota nada en el día a día, pues eso, ¿no? Pero la verdad es que las medidas de hoy sí que han sido bastante rompedoras, como por ejemplo, limitar la compra por parte de especuladores extranjeros, no comunitarios, eso sí, tienen que ser no comunitarios, fuera de la Unión Europea, si va a dedicarse a especular y no a comprar vivienda. Esto es rompedor con los postulados del libre mercado, a los que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista, ¿eh? Y es una buena medida, podría ser mejor, en vez de limitar, prohibir, en vez de que sean no comunitarios que fuese de todo el mundo, ¿vale? Pero en cualquier caso, es un avance importante. Vamos a comentar esas 12 medidas, porque son concretamente 12. Algunas de ellas no voy a detenerme mucho porque ya las hemos comentado largo y tendido en otros vídeos y os referenciaré a ello. Aquí tenéis las 12 medidas, las he extraído directamente de una lista del artículo del diario.es, que lo pondré por ahí por si lo queréis echar un vistazo. Y voy a agrupar las tres primeras. Las tres primeras son transferencia de 3.300 viviendas y de 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda. Bueno, esto quiere decir que a ese anuncio de la nueva empresa de vivienda pública, que ya nos hizo hace poco el Pedro Sánchez, se le va a dotar de recursos, con 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo, ¿no? Es decir, para que pueda realizar su operativa de alquiler social y vivienda de protección pública. Que esto está muy bien, pero ya lo dijimos, es claramente algo a medio plazo en el mejor de los casos, o a largo plazo, no es a corto plazo, por eso no nos va a resolver ningún tipo de problema hoy día. Luego, la segunda medida, dotación a la empresa pública de vivienda de un mecanismo legal para que tenga prioridad en la compra de viviendas y suelos. Esto es como darle poderes especiales para comprar vivienda en el caso que lo necesite y que esté por encima de cualquier otro comprador del sector, ¿vale? Esto está muy bien, pero ya os digo que esto es de cara a medio y largo plazo. Tercera, blindaje de la vivienda protegida del Estado para garantizar que toda vivienda construida con fondos públicos mantenga la titularidad pública. Hombre, enhorabuena, bien, genial. Esto, la verdad es que tenía que ser algo evidente, que tenía que estar ahí. No se tenían que haber vendido nunca todas las viviendas públicas construidas por las administraciones desde hace un montón de tiempo. Ahora vamos a ver un gráfico y la verdad es que todo esto va en el buen sentido. Pero insisto, esto es una política estratégica de modelo del mercado que no va a tener resultados hasta mínimo 2 años y va a ser muy poco, porque al fin y al cabo estamos hablando de pocas viviendas, de poco suelo público. No vamos a pasar de la noche a la mañana a alterar el mercado, ¿vale? Entonces eso es importante que quede claro. Fijaos, en este gráfico podéis ver la evolución del total de viviendas de protección oficial, VPO, que se iniciaban cada año. Para España estamos hablando, ¿eh? Fijaos, en la época de final de la dictadura había un mogollón, luego se bajó esta cantidad y ya llegamos a un nivel después de la gran crisis financiera en el que apenas hay, ¿no? Que es tristísimo y en buena medida esta evolución que es simplemente de viviendas iniciadas, pero ya sabéis que se han vendido muchísimas miles de viviendas que en su día eran de alquiler social, de protección pública, es decir, financiadas con fondos públicos que hoy día
las tiene incluso fondos de inversión internacionales que utilizan esa vivienda para especular y para explotar a sus inquilinos, ¿no? Entonces, con esta medida que hemos visto ahora, pues se blindaría y ya toda vivienda iniciada, pues pública, pues ya no se podría vender. Enhorabuena, esto es algo que llevan haciendo un montón de tiempo en muchos países, algunos nunca han dejado de hacerlo, por cierto, y hay alguna comunidad autónoma que también lo hace, afortunadamente, pero pocas. Genial que esto pase aquí encima de la mesa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que España vendió muchísimas empresas públicas y hoy día es que apenas tiene ni de alquiler social ni de VPO. Fijaos, aquí tenéis el porcentaje de viviendas de alquiler social sobre el total de vivienda del último año disponible, en este caso 2019, pero no han cambiado mucho las cosas. Fijaos, España, 1,1. Ahí, estos son países de la OCDE, o sea, solo por detrás está Lituania y Colombia, ¿vale? Tenemos en el otro extremo Países Bajos, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Francia, que tiene más de un 14% de viviendas en alquiler social sobre el total de viviendas, que es una política decididamente desde lo público para ayudar a un alquiler razonable. Pues en España, por mucho que ahora se ponga eso que hemos dicho, 3.000, 30.000, no sé qué, eso es muy, muy poco, no va a cambiar la cosa ni a corto plazo ni en gran intensidad, a no ser que se pongan las pilas, y en cualquier caso sería siempre a medio plazo, ¿no? Pero bueno, continuamos con la siguiente medida. La cuarta, lanzamiento de un PERTE para modernizar e innovar en el sector de la construcción, además centrado en Valencia después de la catástrofe sufrida tras la Dana. Esto, bueno, no hay mucho que comentar, simplemente un plan para modernizar e innovar el sector de la vivienda, está bien, ¿vale? Recursos públicos para este sector, habría que bajar un poco al detalle, que no lo conocemos, para hablar más, pero ahí está. Luego, creación de un sistema de garantías públicas que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible. A ver, esto no dice gran cosa, pero yo he escuchado las declaraciones de Pedro Sánchez e intuyo que los tiros van por vamos a dar una garantía desde lo público para que alguien pueda poner su vivienda en alquiler, vivienda vacía, y si, por ejemplo, alguien se lo ocupa, que el Estado se haga responsable, ¿vale? Y no sé si se encargue de pagarle la misma cantidad, esto habría que bajar al detalle, insisto, pero la clave es dar seguridad a los caseros para que pongan sus viviendas que hoy día están vacías en alquiler y que no tengan miedo de la posible ocupación, que ya sabéis que se ha generado mucha alarma, mucho desasosiego en España sin apenas motivo, pero bueno, todo para que las empresas de seguro hagan negocios, básicamente. No quiere decir que no haya problemas de ocupación, quiero decir que estaba absolutamente exagerado y, pues bueno, esta medida va en ese sentido, ¿no? Siguiente, la sexta, un programa de rehabilitación de viviendas vacías que vayan a ser destinadas al alquiler a precio asequible, al menos durante 5 años. Bueno, ya sabéis que España tiene un montón de viviendas vacías, aquí os traigo datos de los últimos disponibles, que son los del año 2021. Fijaos, por comunidades autónomas es que hay hasta en algunos casos, como en Andalucía, más de 600.000 viviendas vacías, ¿vale? Entonces, la mayor parte son propiedad de bancos, son propiedad del banco malo y no se les da salida porque o no están en el sitio adecuado o ya son unas viviendas muy antiguas, sobre todo ocurre eso, ¿vale? De la época de la burbuja inmobiliaria. Entonces es más costoso rehabilitarlas para ponerlas en alquiler o venderlas que directamente dejarlas ahí quietas, que es una atrocidad en sentido social, pero no en sentido económico capitalista para la empresa de turno. Entonces, esta medida está pensada para, oye, mira, vamos a dar ayudas a favorecer que se haga esta rehabilitación para luego solo si se vaya a poner en alquiler, ¿no? Lo cual, pues es una buena medida. Yo preferiría otra cosa, como directamente expropiar o no sé si nacionalizar, comprar todas esas viviendas vacías de los bancos que lo tienen ahí por toda la cara. Buena parte de esas están en el banco público de la Sareb, así que tampoco tendría por qué ser esto demasiado difícil y revolucionario. Pero bueno, como medida tomada, está mejor que no hacer nada. Os recuerdo también, no lo he dicho antes, pero el Partido Popular justamente ayer recomendó o anunció una serie de medidas en la política de alquiler y de vivienda que eran una barbaridad. Simplemente bajar impuestos, que eso solo beneficia a quien más dinero tiene y que lo único que haría sería estimular la burbuja inmobiliaria. Así que si nos comparamos estas medidas con las del Partido Popular, pues son buenísimas. Si las comparamos con las que serían más potentes, no son tan buenas. Pero bueno, ya sabéis que esto depende de cómo se mire, ¿no? Séptima medida. Proponer al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia. Esta es la peor medida de todas, que no es que sea pésima como algunos han situado por ahí, pero fijaos de lo que estamos hablando. Estamos diciendo que quien tenga una vivienda en propiedad y la ponga en alquiler, siempre que respete el índice de referencia para el alquiler, que ya sabéis que se ha creado hace muy poquito tiempo, hace apenas
unos meses, pues entonces ya no va a pagar IRPF por todas las rentas que obtenga, ¿vale? Entonces se le está dando una ayuda a gente que no precisamente está sufriendo, porque la mayor parte de los caseros son gente que tiene dinero de sobra, ¿vale? Entonces esta medida pues tiene su sentido porque al final lo está condicionando, no está dando ayuda por la cara, como haría el Partido Popular o como el Partido Socialista ha hecho en otras ocasiones, pero sí que está dando una ayuda condicionada a que se mantenga los precios dentro de lo que decreta o fija, establece ese índice que se ha creado hace poco. Problema súper importante. Ese índice lo único que hace es que no suban mucho más los precios del alquiler. A partir de ahora. Pero es que los precios, fijaos, están absolutamente disparados ya, a día de hoy, ¿vale? Ahí tenéis la evolución de la vivienda en alquiler. O sea, ha crecido muchísimo más que lo que ha crecido el precio de la vivienda, que ya de por sí ha crecido muchísimo más, me refiero a la compraventa, que lo que de los salarios o lo que ha crecido la inflación, medida por el IPC, ¿vale? Entonces, ese índice que ya hemos analizado en otra ocasión, pues es mejor que nada, pero cuidado, porque el problema está ya, va a estar en el futuro. Que sí, que se podría agravar todo esto, y menos mal que el índice quizás lo atempera, pero oye, que el problema está en ese nivel tan elevado de la vivienda de alquiler ahora mismo. Entonces, que tú des ahora ayudas a caseros para que sigan subiendo los precios, pero de una forma mucho más razonable, pues no te soluciona ese problema. Ese problema solo se soluciona con controles al alquiler. Solo así, porque es la única medida a corto plazo para poder hacerlo. Entonces, más allá de hablar de expropiaciones y cosas más punking, ¿no? Pero la clave es que esos límites de alquiler, ya sabéis que están muy limitadísimos por culpa de las competencias de las comunidades autónomas que están gestionadas por la derecha en España. Entonces, esa medida, como digo, bien, pero absolutamente insuficiente, no va a resolver ningún tipo de problema. Y mal en el sentido que se le está dando ayuda a gente que ya tiene mucho dinero. ¿Vale? O sea, que es que no es la solución, ni muchísimo menos. No es una solución justa, ni equitativa, ni mucho menos, ¿no? En fin, seguimos. La octava. También se propondrá al Congreso una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio. Bien, enhorabuena. Volvemos a lo mismo. No lo he dicho antes, ¿no? Pero esto anterior de la exención fiscal va a depender del Congreso de Diputados. Veremos a ver si hay suficiente apoyo parlamentario. Hombre, para eso, que es una medida más regresiva y conservadora, seguro que hay quórum. Pero ¿qué pasa con esta? De que los pisos turísticos tributen como lo que son un negocio. Yo creo que no va a triunfar, en parte porque ya el Partido Socialista, que se lo había pedido sumar reiteradamente, oye, vamos a aumentar el IVA de los pisos turísticos y tal, y dijeron, no hay suficiente apoyo parlamentario para eso, o no querían llevarlo por lo que fuera. Bueno, si ahora lo llevan al Congreso de Diputados, tampoco creo que vaya a salir, pero bueno, ahí está. Ahí está esa medida, esa sería muy buena porque al fin y al cabo no te va a solucionar, volvemos a lo mismo, los problemas de la noche a la mañana, pero oye, lo que no puede ser es que esté favoreciendo fiscalmente a un sector que se sabe, está estudiado, que está impulsando los precios de alquiler al alza, ¿no? De esto ya hablamos, de ese intento de llevar esta medida y que fue tumbada en este vídeo, lo dejo por ahí por si queréis echarle un vistazo. Continuamos, la novena, un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales refuercen la persecución del fraude de los alquileres de temporada. Ya sabéis que los alquileres de temporada son aquellos que no son los normales, los habituales, los de residencia, pero tampoco son los turísticos, son esos que son intermedios para alguien que está estudiando un máster o alguien que se ha mudado para un trabajo temporal. Entonces, como no es para vacaciones, pero tampoco es para estar ahí eternamente o de forma indefinida, hay una nueva modalidad que utilizan en forma de fraude de ley. Dicen, como esto tiene otros requisitos legales, yo firmo esto sobre el papel, pero en realidad es uno de toda la vida, o uno incluso turístico. Lo que pasa es que me estoy aprovechando de que hay aquí una laguna legal, ¿no? Ya hemos denunciado esto en muchísimas ocasiones, pues aquí la clave es, vamos a dar recursos a las comunidades autónomas para que persigan esto. Está bien, pero tendría que dar muchos recursos y ponerse muy en serio con este tema. Seguimos. La décima. Compromiso para cambiar el régimen de ventajas fiscales de las SOCIMIS para que solo se apliquen al régimen de alquiler asequible. Esto es muy parecido a lo del IVA, que de los pisos turísticos. Está bien, es una buena medida, la lleva pidiendo sumar desde hace un montón de tiempo. Problema, no creo que vaya a haber quórum suficiente en el Congreso de Diputados y de hecho por eso la retiraron.
de esa reforma fiscal que llevaron hace poco al Congreso, ¿vale? El PSOE no la quiso llevar y ya hablamos de esto aquí en un vídeo anterior, ¿vale? Que podéis ver en cualquier momento con Javier Gil, que es un experto en el tema, y hablamos de eso, de la SOCIMI, de por qué había que aumentar los impuestos, o mejor dicho, quitarle las bonificaciones fiscales. Ahí lo dejo por si queréis profundizar. Vamos con la penúltima. Limitación de las compras de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, incrementando la carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble. Esta es la que os había adelantado ya porque es la más punky, es la más ambiciosa, la más valiente de todas. No voy a detenerme mucho más en ello porque ya lo he comentado, ya sabéis, está muy bien, muy bien, quizás es insuficiente y si se ha atrevido a hacerlo el Partido Socialista es por esto, ¿vale? Porque ya hay países que están empujando en esa dirección. Tenemos a Suiza, a Dinamarca, a Malta y a Andorra que ahora mismo restringen las ventas de vivienda a los extranjeros. No la prohíben, la restringen. Lo que pasa es que, fijaos, la restricción que ha anunciado Pedro Sánchez no es poca cosa. Es incrementar la carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble. O sea, yo no sé muy bien cuál es la rentabilidad de las empresas que hacen esto. No sé si le va a seguir siendo rentable especular cuando tengan que pagar el 100% de la carga fiscal sobre el valor del inmueble. Yo creo que no. ¿Vale? No lo sé, tendría que corroborarlo, pero yo creo que no. Entonces, si esto es así, como estoy diciendo, es muy buena noticia, porque la práctica sería prohibir, ¿vale? La práctica sería como prohibir o desincentivar tanto que no le merezca la pena hacerlo. Desventaja, es solo para los extracomunitarios. ¿Qué pasa con los, no sé, Alemania que hacen esto? Empresas alemanas que hacen esto, o empresas españolas que hacen esto, ¿vale? No tiene sentido que sea solo para los extracomunitarios. Pero bueno, desde luego, medida mucho más valiente que la que estamos acostumbrados a ver por parte del PSOE. Y ahora, ¿se podría hacer algo más? Sí, se podría hacer algo más, como prohibir directamente y a todo. Eso es lo que ha hecho Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha prohibido a los extranjeros comprar viviendas para frenar la escalada de precios. Ahí tenéis una noticia por si queréis ojearla. O también Canadá. Las casas son para las personas, no para los inversionistas. Canadá prohíbe comprar vivienda a los extranjeros no residentes para controlar los precios. Se puede hacer, si se quiere, se puede hacer. No sé jurídicamente si esto es una locura, pero políticamente y económicamente se puede hacer y se debería hacer. Y ya la última, aquí tenéis la de la 12ª, nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026, con más programas de ayudas y especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y aquellas que residan en zonas degradadas. Bueno, aquí, como siempre, habría que bajar al detalle para ver cómo de potente sería esto, pero la música suena bien. Así que ahí tenéis un resumen de todas estas medidas anunciadas, como os digo, algunas muy chulas, que podrían ser mejores, pero viniendo del PSOE, pues nos podemos dar con un canto en los dientes. Y otras que son malas, no son pésimas, pero desde luego lo peor de todo esto es que va a depender del equilibrio parlamentario y no tenemos buenas noticias al respecto. Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que a mí me han sorprendido. Yo no me esperaba esto de Pedro Sánchez y aquí se nota que están cambiando su discurso y es por la presión popular. Así que es ahí donde hay que seguir incidiendo. Vamos a arrinconar al gobierno para que no le quede otra, ya sea el PSOE o ya sea el del PP, si algún día llega, para que tenga que intervenir decididamente el mercado de la vivienda, porque si no, en la vida la gente va a poder tener un suelo y un techo en el que vivir dignamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.